Bienvenidos al repaso de la última lección del trimestre de este año. Realmente ha pasado bastante rápido, a mí me ha parecido, y he disfrutado bastante de estudiar este tema del estado de los muertos. Y también ha sido muy lindo poder compartir el repaso con muchos jóvenes de acá de Paraguay. Y bueno, para cerrar con broche de oro, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Les voy a pedir que se presente, primero a Pedro y luego al pastor. Hola para todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Pedro González. Yo soy de la Iglesia Adventista del barrio San Pedro de Encarnación. Estoy ahí como director de jóvenes en el Ministerio Joven. Estoy trabajando y también en otras áreas de la iglesia. Soy distrital de conquistadores, regional de adolescentes. Así es que en varias áreas estoy trabajando. Qué bueno, buenas noches. Un buen momento también para estar con cada uno de ustedes. Y en esta noche de manera especial vamos a poder repasar el estudio de la palabra de Dios. Soy el pastor Benjamín Belmonte. En este momento me estoy desempeñando como presidente de la iglesia en Paraguay, presidente de la Unión Paraguaya. Y es muy bueno poder estar ahí con Pedro, con Priscila, jóvenes que son conocedores de la palabra y al mismo tiempo también siempre involucrado en las actividades de la iglesia. Para mí es un privilegio poder hablarles y estar con ustedes en esta noche. Bueno, para nosotros también es un privilegio tener a los dos. Muchas gracias por participar. Y vamos a comenzar entonces con una oración. Señor que estás en los cielos, Padre Santo, realmente es un privilegio poder estudiar tu palabra y tener la promesa que tú hiciste de mandar el Espíritu Santo para quienes quieren conocer tu voluntad. Queremos pedirte en forma especial que en este estudio que vamos a tener del último tema de este trimestre, podamos, Señor, realmente comprender más a profundidad los que son tus deseos para tus hijos. El tema, Señor, de la inmortalidad del alma y de todos y de las promesas que tienes para los que sean victoriosos, Señor, los que crean en ti, que podamos tener esa esperanza clara en nuestro corazón y que todos los jóvenes que puedan escuchar este repaso, Señor, puedan reflexionar en eso, en tus promesas y también ser llenos de tu palabra. Pedimos Amén. tu dirección y también tu aprobación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar leyendo el texto clave de la lección. ¿Está bien? Acá yo ya tengo el texto clave. Nuestro texto clave está en Génesis capítulo 3, desde el versículo 22 al versículo 24, que dice así: Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Así evitemos que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por eso el Señor lo sacó del jardín del Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Después de expulsar al hombre, Dios puso querubines al oriente del jardín del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Está muy interesante nuestro tema de esta semana realmente, y nuestro título de la lección dice el derecho al árbol de la vida. Exactamente. Y es interesante cómo terminamos hablando ahora del principio de todo, ¿no? De la creación, de donde inició la vida y también, lamentablemente, comenzó la muerte para el ser humano. Y mi pregunta es, ¿cómo esta historia vemos que está en el contexto de Génesis, ¿no? Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3? Ya después de la caída, Dios dice, ¿no? Que hay que guardar el árbol de la vida. Y pensando en el contexto de que todo era perfecto y después hubo la caída, ¿no? ¿Cómo estos versículos y esta historia nos ayuda a comprender
el concepto, ¿no? De la inmortalidad del alma y si hay algo, digamos, que comprender y entender mejor sobre ese concepto pensando en esta historia, ¿no? En el comienzo de la creación del ser humano y de la vida y también de la muerte. Es interesante mirarlo desde esta óptica, la realidad del ser humano. El ser humano como tal o como personas que nosotros somos, siempre el tema de muerte, el tema de eternidad, el tema de vida eterna, el tema de la eterna juventud, ha llamado mucho la atención de la gente. La gente tiene a veces mucho dinero e intenta de alguna manera prolongar su vida, alcanzar la eternidad. O sea, hay como una búsqueda en el corazón del ser humano por la eternidad, por permanecer vivo. Y tú ves eso en películas, cuántas películas se han creado pensando en eso, dibujos animados, donde hay una fuente de la eterna juventud, donde hay un lugar donde el que está explorando encuentra que hay una piedra o que hay una fuente o que hay un agua. O sea, de alguna manera u otra, nos damos cuenta que hay una búsqueda del ser humano por la eternidad. Pero sabe que ese deseo de buscar la eternidad ya estaba, dice el sabio Salomón, y solo quiero citar, ¿no? De Eclesiastés 3:11, dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre la eternidad, dice así, permítame leer, dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O sea, el deseo de ser eterno está en nuestro corazón. Ningún ser humano, en sus cabales, en sus conocimientos cabales, desea morir o desea que su vida se acabe. El ser humano desea vivir y hasta lo último se aferra del hilito de vida que tiene porque se aferra a eso y quiere vivir. El problema es que el ser humano no sabe cómo. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, el texto que leyó Pedro, ahí Priscila, es un texto muy revelador, porque el texto muestra de que la eternidad condicional del hombre había. Y ahora el texto nos muestra que una vez que entró el pecado, el hombre perdió esa eternidad. Por eso hay ese deseo de buscar ser eterno de vuelta. O sea, yo quiero volver a ser eterno. Yo quiero encontrar alguna cosa. Recientemente leí en las noticias de personas que tienen mucho dinero y que hace con que sus cuerpos se congelen porque en algún tiempo, en algún futuro, va a haber el ser humano descubierto cómo vivir eternamente, entonces se va a descongelar su cuerpo y va a poder vivir nuevamente, ¿no? O se congelan genes de la persona. Es todo un deseo de buscar la eternidad. Pero sabemos que el texto bíblico es muy claro y dice que no hay tal eternidad. Más bien el texto bíblico es revelador porque dice, lo voy a sacar del jardín porque si el hombre come del árbol de la vida, él va a vivir eternamente. El problema es vivir eternamente con qué calidad de vida. Con una vida pecaminosa, vivir eternamente con un cáncer, vivir eternamente con una deficiencia física, vivir eternamente con un problema en la visión, vivir. Dios no quiere esa eternidad. Dios no sería vivir eternamente, sería sufrir eternamente. ¿No? Imagínate, yo tengo un cáncer y de repente ahora voy a vivir eternamente. Comí del árbol de la vida y voy a vivir eternamente con el cáncer. No, eso no es la vida que Dios tiene para nosotros. Dios, sabiendo de esta situación crítica, que es la situación del pecado y de las consecuencias del pecado, Dios prefirió no permitir que el hombre coma del árbol de la vida. El cortar el acceso al árbol de la vida fue un acto de gracia delante de la situación del hombre estando contaminado por el pecado. Entonces Dios dice que no toque, y eso nos revela una gran verdad. Eso quita varios mitos de personas que creen que el ser humano vive eternamente. No, 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 no vive eternamente. Por eso Dios lo quitó del jardín del Edén, ¿no? Sí, y realmente es importante entender eso porque a veces uno puede pensar, no, porque Dios quitó, o sea, Dios a propósito quitó
el derecho a vivir del ser humano, pero no lo hizo como algo arbitrario, lo hizo por misericordia a nosotros, sabiendo también que el pecado iba a tener un fin. En algún momento el Ujú. pecado va a llegar a su fin. Entonces, él tenía otro plan en su mente. Y otra cosa también que me surgió, ¿no? Y que hice también la lección, si Satanás, la primera mentira que dijo no fue, no, no morirán. Y al comer Eva y Adán de la manzana, o sea, del fruto del árbol, del bien y del mal, en ese momento, en ese preciso momento, ellos no murieron. Y pasaron, vemos que pasó ahí, ¿no? Un diálogo con Dios y ahí Dios les dijo, ¿no? Que cuál iba a ser las consecuencias de, eso, de ese acto. Pero pasaron varios años hasta que ellos murieron, ¿no? ¿Por qué Adán y Eva no murieron el mismo día que comieron del árbol? Y si nos ponemos a analizar, es como si el enemigo tuviera razón cuando les dijo que no iban a morir. Porque acá en la parte de Génesis 3, en la primera parte, aparece la serpiente, la más astuta de todos los animales, dice, y en el versículo 4 dice, la serpiente le replicó, no es cierto, no van a morir. Estaba contradiciendo lo que Dios les dijo a Adán y Eva en el 2:17, que dice que del árbol del conocimiento del bien y del mal no tenían que comer porque del día que coman iban a morir. Entonces ahí el enemigo le dijo que no iban a morir y en realidad pasó eso en ese momento, en ese primer momento, porque no murieron, sino que pasaron unos cuantos años hasta que ellos mueran. Y si nos ponemos a analizar así profundamente todo, vamos a encontrar el motivo, la razón de por qué pasó eso. Y la lección justamente nos ayuda a poder entender mejor qué fue lo que pasó. La Biblia justamente menciona en el 3:21 dice que Dios les hizo pieles. Entonces, para que le pueda hacer pieles, tuvo que haber un sacrificio. Un animal tuvo que haber muerto. Y con la ayuda de Elena de White también nosotros podemos entender mejor que Cristo Jesús fue el que se ofreció en lugar de ellos. La lección justamente también dice así de que Él fue el que puso su vida en lugar de Adán y Eva ya en ese primer momento. Por eso es que ellos no murieron ya en ese instante. En ese instante lo que se les sacó es el derecho al acceso al árbol de la vida, así como menciona nuestro texto clave. Ese árbol de la vida era el que le mantenía con vida eternamente, lo que les daba la inmortalidad. Así como mencionaba el pastor Belmonte, justamente me acordé de algunas películas que mencionan árboles con superpoderes medicinales que al comer te puede sanar de todas las enfermedades. Y el árbol de la vida justamente dice que nos va a servir a nosotros para que podamos tener esa inmortalidad. Nosotros de por sí solos no somos inmortales, no fuimos inmortales y según lo que entendimos ahora de la lección, tampoco vamos a ser inmortales. Es ese árbol de la vida lo que nos va a dar esa batería al cuerpo que Dios nos está dando. Es Eh, interesante, Pedro, tal vez solo para acotar esa idea que tú estás diciendo, porque es muy interesante notar de que hay una búsqueda del ser humano por la eternidad o por la inmortalidad sin Dios. Tú ves esa búsqueda, o sea, el ser humano quiere buscar por medio de la ciencia, quiere buscar por medio de la idea de que tú mueres, pero en verdad no mueres, reencarnas, sales, te vas a otro lado, o quiere buscar hasta por encontrar la fuente de la eterna juventud o la poción mágica, como dicen Guardianerea, buscan por todo lado querer de alguna manera resolver el problema de la muerte a causa del pecado que afectó a la humanidad. Pero el ser humano busca con sus propias fuerzas, pero tú has dicho ahí una gran verdad. Dios sacrificó un cordero para darle pieles. Dios ha demostrado que la inmortalidad es posible, pero no por mi búsqueda propia, por mis medios propios, sino por el cordero. El cordero que murió es lo que me reemplaza esa incapacidad que yo tengo delante de la muerte.
es la sangre del Cordero. Por eso es muy interesante esa idea, ¿no? Entender lo que el mundo quiere ofrecer, lo que la ciencia, la película, Hollywood quiere dar, el ser humano encontrando la inmortalidad por sus propios medios, cuando vemos que la inmortalidad viene por el Cordero que fue sacrificado allí, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, la lección menciona que antes los antediluvianos vivían muchísimo. Matusalén, por ejemplo, vivió 969 años, pero después se fue deteriorando la humanidad y ahí podemos ver cómo Dios le creó muy fuerte al hombre. Porque si no le creaba con esa tal fortaleza, también Elena de White menciona de que la humanidad ya no iba a existir estos 6000 años, ya mucho antes íbamos a dejar de existir. Pero fue disminuyendo la vitalidad del hombre justamente porque ya no tenía el acceso al árbol de la vida y ya nuestros cuerpos no están preparados para soportar tanto a causa del pecado. Sí, realmente tenemos una carga de enfermedad cada vez mayor, eso lo vemos. Nunca se ha registrado, digamos, tantas muertes por enfermedades prevenibles. Y vemos como nuestra conducta nos lleva a eso y realmente la muerte es parte del ciclo humano, lamentablemente. Y para mucha gente la muerte es el fin de todo, ¿no? Y, y ahora el concepto, ¿no? De la inmortalidad, de que como dice Salomón en Eclesiastés, el ser humano siempre va a tener ese deseo porque es algo que Dios puso en su corazón. Entonces, algo que vamos a recuperar en algún momento o cuando se da cuando vamos a recibir esa inmortalidad humana y cómo, porque ahí es el problema a veces de los conceptos que tenemos erróneos, a veces que sacamos, ¿no? De diferentes fuentes, ¿no? Que la inmortalidad la recibimos después de morir ya o qué tiene que pasar y cómo va a suceder eso, ¿no? Muy bien, es interesante, Priscila, tener en cuenta cuando la Biblia habla tanto del reino de Dios cuanto habla de la inmortalidad. Nosotros tenemos que siempre pensar en dos momentos. Uno es el momento cuando eso es definitivo. El reino de gloria, cuando el reino de Dios esté establecido, y también la inmortalidad definitiva cuando nosotros seamos transformados. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pablo dice de una manera interesante en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, y permita leer el versículo 51 al 53, hablando de este momento. Pablo dice allí, os digo un misterio, estoy leyendo 1 Corintios 15, 51 al 53, os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahí el 53 explica la importancia y cómo es eso. Nos dice, pues es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de la inmortalidad. Entonces, la concretización final del reino de gloria, el establecimiento del reino de Dios, va a ocurrir en el momento de la venida de Jesús. Cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo, cuando Jesús vuelva, va a transformar esto que es mortal a lo inmortal. Hoy todavía soy mortal, pero voy a ser inmortal, porque va a ser en un piscar de ojos, en un guiñar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, donde esto que es mortal se va a revestir de inmortalidad y yo voy a vivir eternamente. Pero así como la Biblia habla del reino de gloria y habla de este momento cuando nuestro cuerpo va a ser transformado, la Biblia también habla del reino de la gracia, el reino presente. ¿Qué significa eso? Significa que aunque yo hoy soy un pecador, si yo acepto a Jesús por la fe, ya puedo comenzar a vivir el reino de Dios en mi corazón y puedo tener la garantía de la inmortalidad. ¿Y cómo ocurre eso, pastor? Y ahí hay un texto de San Juan, y permítame leerles, que nos deja eso muy claro. Primera de Juan, no San Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan 5, 12 dice así la Biblia. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que yo hoy soy inmortal. No. Lo que está diciendo es que yo hoy ya puedo tener la garantía de la inmortalidad. Yo hoy, aunque estoy todavía en un mundo de pecado, tengo esa garantía. ¿Por qué? Porque tengo a Jesús. Y al tener a Jesús, yo tengo la vida. Por eso digo así, el que tiene a Jesús en su corazón, la Biblia dice duerme. Y es verdad, porque yo voy a morir, o sea, todavía no tengo la inmortalidad aquí ahorita, pero ya tengo la garantía. Y la garantía es, cuando Jesús venga, voy a resucitar. Mi vida está garantizada, puedes decirlo así. Aunque no tengo en la mano ahorita, pero ya está garantizada. Cuando Jesús vuelva, yo voy a resucitar. Y esa es una garantía maravillosa. Entonces, ¿cuándo será el momento que realmente eso se va a concretizar con la venida de Jesús? Pero hoy yo ya puedo tener la garantía. Y la garantía es si tengo al Hijo. Si tengo al Hijo, tengo la vida. Esa es la garantía, ¿no? Hoy, actual, en mis manos. Amén. Es realmente una bella promesa porque también nos hace pensar y reflexionar de cuándo es el llamado, ¿no? El llamado es hoy para nosotros aceptar que que en Cristo tenemos vida y que ya podemos reclamar esa promesa ahora, ¿no? Y eso hace un contraste, ¿no? Con la idea de que somos seres, digamos, conceptos afuera, ¿no? Diciendo que somos seres inmortales en realidad, que el cuerpo se va degradando, pero nuestra alma va a seguir por mucho tiempo. Y entonces ahí hay dos palabras que en la lección vemos que se utiliza, que es contingente e inherente, ¿no? Entonces, eh, y eso se ve más claramente cuando nosotros estudiamos Apocalipsis y vemos que en el reino de Dios, en ese reino de gloria, vamos a nosotros a participar de nuevo de la naturaleza de Cristo y también, pero vamos a comer ese fruto también, así como al principio en la creación, vamos a comer en el cielo para continuar eh, teniendo esa vida y perpetuando nuestra vida. Y eso es algo que uno a veces puede pensar, bueno, cuando Cristo vuelva ya uno va, como dice Pablo, vamos a tener un nuevo cuerpo, pero aún así vamos a tener que comer del árbol. Entonces, ¿por qué la inmortalidad humana seguirá siendo contingente en lugar de inherente? Y justamente como mencionaste, porque vamos a tener que otra vez tener o sea, consumir el fruto del árbol de la vida. Como mencionaste en Apocalipsis 2:7, justamente está que a los vencedores se le va a dar el poder tener acceso al árbol de la vida. También acá quiero leerte lo que está en Apocalipsis 22:14, que dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. O sea, los vencedores a los que yo me considero ahora que me voy a ir al cielo, a los que vamos a ir al cielo, vamos a tener ese acceso a poder consumir del árbol de la vida. Y acá Apocalipsis 22 inclusive nos da el tiempo, cada cuánto más o menos vamos a poder consumir. En Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la plaza de la ciudad, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Cada mes entonces dice que da su fruto, así es que capaz que no vamos a tener que consumir todos los días, pero más o menos cada mes, porque en Isaías, por ejemplo, también menciona que nosotros vamos a tener que irnos de luna nueva en luna nueva, dice, es decir, más o menos una vez al mes, ¿verdad? Vamos a tener que estar. Me llama la atención también lo que dice Primera de Corintios 15, el versículo que leyó el pastor, el 53, dice que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Acá tampoco dice que vamos a ser inmortales, sino que vamos a ser vestidos, más o menos que nuestro cuerpo va a tener que ser transformado para que nosotros podamos poder consumir ese árbol, ese fruto del árbol de la vida. Entonces, por eso es que justamente la inmortalidad no es que va a ser algo nuestro,
sino que va a ser dependiente a través del árbol de la vida. Sí, y ahí está creo que la palabra clave que es dependencia, ¿no? Y de que dependencia siempre nosotros, aunque seamos en ese momento seres perfectos, dependemos siempre de nuestro Creador, de lo que Él provee para nosotros, del árbol que Él puso ahí como símbolo para nosotros ir y buscar ese fruto y mantener la salud. Yo creo que es una forma también de mostrar primero fe en Dios y segundo que seguimos siendo seres creados. No somos como Dios que tenemos vida o que podemos crear vida en nosotros, sino que vamos a depender siempre de Él y de lo que Él nos provea. Y el árbol de la vida será algo literal en el reino eh, celestial. Y también el árbol de la vida para nosotros tiene un símbolo también y hay varios versículos en el que se menciona, ¿no? También eh, cómo la vida está en Cristo. Entonces el centro de todo es Cristo, ¿no? Entonces, ¿quién representa para nosotros el árbol de la vida hoy, digamos? Mira, la Biblia tiene una historia interesante que fue una discusión de Jesús con los judíos y está relatada en San Juan capítulo 6, a donde Jesús le habla algo a ellos y ellos no querían entender o no. Está aquel que no sabe y está aquel que se hace del que no sabe, ¿no? Porque no le conviene y eso es lo que le pasaba aquí a los judíos. Pero allí en el capítulo 6 de San Juan, a partir de los versículos 48, 49, Jesús viene hablando justo de comer y beber y esa acción, ¿no? Y dice allí el versículo 48, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí continúa la discusión porque los judíos decían, pero a ver, yo tengo que ir y comer la carne de Jesús y y beber la sangre de Jesús para que yo tenga vida eterna. Y claro que Jesús no estaba hablando de manera literal, era lógico. Pero Jesús sí estaba hablando de comer y beber, de mantener una relación, de hacer con que la experiencia espiritual no sea algo ajeno a uno mismo. Cuando tú comes algo, tú transformas eso que tú comes en ti. O sea, si yo como frijol, si yo como arroz, ese frijol y ese arroz se va a transformar en mi cuerpo, se va a transformar en mí, es lo que me da vida, es lo que me alimenta y es lo que me mantiene y es lo que me sostiene. Entonces, en otras palabras, en pocas palabras, lo que Jesús espera de nosotros es que nosotros hagamos de Él parte de nuestra vida, el alimento de nuestra vida, la bebida de nuestra vida. Y esa relación con Jesús es lo que nos trae la vida eterna. Es esa garantía del texto anterior que había leído de San Juan, que dice, quien tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, el árbol de la vida que vamos a tener, que va a ser real en la eternidad, hoy ya puede ser la previa y la garantía si yo tengo una relación con Jesús. Mi garantía está allí. Vamos a decir así, el árbol de la vida simbólico, ¿no? Es comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo de manera figurada, ¿no? No estamos hablando de canibalismo, ¿no? De manera figurada. Sí, podemos encontrar a Cristo, ¿no? En cada parte de la Biblia y para nosotros Él es la vida hoy. Y también algo que me llamó la atención es el símbolo de la hoja, ¿no? Del árbol de la vida. Elena de Guay habla en Joyas de los Testimonios, tomo 3, ella comenta así. Con la palabra de Dios en la mano, podemos acercarnos cada vez más a Jesús, paso a paso, con amor consagrado. A medida que conozcamos mejor el Espíritu de Dios, iremos aceptando la Biblia como único fundamento de la fe. El pueblo de Dios recibirá la palabra como las hojas del árbol de la vida.
más preciosas que el oro purificado en fuego y más poderosas que cualquier otro agente de santificación. Y eso unido a Juan 6, el mismo capítulo que usted mencionó, pastor, en el versículo 63, Jesús dice así: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces vemos que las palabras que Cristo pronuncia, cada palabra que encontramos en la Biblia, es para nosotros como ya hojas del árbol de la vida. Y esas hojas traen sanidad, traen santificación. Y eso podemos nosotros disfrutar hoy también, al leer la palabra de Dios y encontrar en cada promesa que es para nosotros ya sanidad para nuestra alma. Y vemos también que, bueno, esta promesa grande que encontramos en la Biblia y que creo que llena el corazón a muchos, ¿no? Por la esperanza que hay después de la muerte de la persona que acepta a Cristo hoy. Y no importa si uno muere hoy o mañana, tenemos la seguridad de que recibiremos un cuerpo nuevo. Tendremos esa inmortalidad del alma, ¿no? Esa inmortalidad del cuerpo que viene solamente con Cristo. Y como estuvimos hablando, ¿no? Si tenemos que hablar del día de hoy, porque a veces uno piensa, bueno, eso va a pasar recién cuando Cristo vuelva y falta mucho, pero en realidad vemos como cada símbolo lo podemos nosotros traspolar al hoy y cómo podemos beber de la fuente de la eterna juventud que todo el mundo anda buscando, ¿no? Y comer el fruto de la vida si la fuente y el árbol están en la Nueva Jerusalén. O sea, ahí podemos, ¿no? Otra vez hablar de cómo esos símbolos nosotros podemos interpretarlos en la realidad en la que nosotros tenemos hoy. Sí, justamente esos símbolos, así como estuvimos leyendo, se refieren a Jesús. Jesús justamente decía que era el pan de vida. Jesús justamente mencionaba también que Él es el agua de vida, en Juan 4 está la mujer samaritana y a la mujer samaritana Jesús le decía, si bebes del agua que yo te voy a dar, ya no vas a tener sed nunca más, vas a tener vida eterna, le decía. Entonces Jesús justamente es nuestra vida eterna, es nuestra garantía, pero mediante Él también nosotros podemos tener vida y vida en abundancia, dice Jesús. Por eso es que hoy en día tenemos que aferrarnos nosotros a Jesús. La Biblia en Juan 15 dice que él es la vid verdadera y que nosotros tenemos que permanecer en Jesús y Jesús tiene que permanecer en nosotros. Entonces, si permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros, nosotros también entonces vamos a poder tener esa vida eterna. Y acá mismo nosotros ya podemos tener eso. A medida que vamos conociéndole más a Jesús, nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu Santo. Él va guiándonos a tomar mejores decisiones y esas son decisiones que a nosotros nos van a dar hoy acá una mejor vida. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, si nosotros obedecemos su palabra, vamos a ser personas felices, porque muchos buscan también qué hacer para ser felices. Y vamos a ser felices cuando hacemos lo que Dios nos dice que hacemos. Somos felices cuando hacemos las obras para lo cual fuimos nosotros creados. ¿Y para qué fuimos creados? Dios es el que sabe. Por eso es que con Jesús nosotros hoy acá ya podemos comenzar a tener un poquitito de esa vida y vida en abundancia. Allá va a ser mucho más, ¿verdad? Pero acá ya podemos mejorar nosotros nuestra vida con Jesús. Es interesante cuando miramos la Biblia y nos damos cuenta de que en la eternidad tendremos el reino de gloria, las maravillas que vamos a vivir perfecto. Pero nosotros como cristianos no podemos solo vivir de la eternidad. Jesús dice, en esta tierra tendrán más, porque ya vamos a caminar con el Señor aquí, y como anexión final a la vida eterna, que es mucho más. Entonces ya vamos a vivir bien acá, pero allá vamos a vivir mejor, porque mantenemos una comunión constante con Él. La clave, como dijo Pedro ahí, una frase que quiero resaltar,
La clave está en permanecer conectado a Jesús. Esa es la clave. Cuando tú lees allí San Juan 15, lo que citaba Pedro, del versículo 1 al 10 aparecen 10 veces la palabra permanecer. De alguna u otra manera, 10 veces. ¿Por qué? Porque Jesús estaba poniendo un énfasis. Mira, joven, tú quieres tener éxito en esta vida y todavía la vida eterna, permanezca. Permanecer significa relacionamiento, comunión. Y básicamente hay 3 palabras que quiero recordar. ¿Cómo yo puedo mantener comunión con Dios? Estudiando su palabra todos los días, orando todos los días y compartiendo con otros las verdades de la Biblia todos los días. Si quiero permanecer, es alimentarme de la palabra, hablar con Dios mediante la oración y compartir la fe con otros. Si esas 3 cosas yo lo hago, yo voy a permanecer conectado a la vida. Y también, ¿no? Cristo dice que si nosotros bebemos del agua, seremos como fuentes de agua. Y esa fuente de agua, ¿no? Tiene que saciar la sed de otras personas. Y es algo que naturalmente va a salir de nosotros. Y es un versículo que se me vino a la mente también mientras ustedes estaban hablando es como el Señor quiere que nosotros alcancemos el potencial para que nos fue creado hoy, que ya comience la renovación, la restauración hoy para nosotros. Ahora dice así en segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Quiere decir, a pesar que tenemos este cuerpo que no nos va a ir respondiendo con los años, como lo está haciendo ahora, que se va a ir desgastando, a pesar de eso, nuestro espíritu se puede renovar día a día y podemos avanzar día a día hasta el potencial, a la perfección que el Señor nos ha llamado. Pero todo, como dijimos, conectados con Cristo. Es como que si nosotros no estamos conectados con Él, no tenemos esa batería se va a ir descargando. Él es el que nos va a ir cargando y cargando y nos va a ir ayudando a alcanzar ese ideal que Él tiene para nosotros. Y bueno, para cerrar este repaso, ¿no? Vemos que todos estos 3 meses estudiamos varios temas y quisiera saber qué cosas ustedes aprendieron o les quedó, digamos, en su mente, en su corazón, después de todos estos temas que estudiamos y qué mensaje quieren dejarle a los jóvenes que nos están escuchando. Pues sinceramente todos los temas estaban muy interesantes, muy buenos y me gustaría, así como me dijo el pastor, que nosotros podamos tocar más estos puntos, podamos compartir esto con otras personas. Es prácticamente la primera mentira del enemigo, no moriréis, y desde ahí empezó a surgir un montón de otras creencias más, así es que es un tema que nosotros tenemos que hablar más. Tenemos que aferrarnos a Jesús y que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para saber tocar estos temas con otras personas, porque por ahí podemos herir también los sentimientos de algunas personas, pero es prácticamente la primera mentira y la más fuerte ahora que nosotros tenemos que compartir con los demás para poder hacerles ver también otras cosas, cómo es en verdad. Sabe, hay una, sí, Priscila iba a comentar, avanzo. Sí. Ok, sabe, hay una cosa muy fuerte por detrás de todo eso, ¿no? Si yo ya me muero y ya voy al cielo, ¿para qué la venida de Jesús? Si Jesús no va a venir, ya es vano nuestra fe. O sea, al final de cuentas yo puedo destruir toda mi fe con una creencia errónea. Entonces, si hay algo que yo diría a los jóvenes que están ahora ahí conectados con nosotros y que están viendo y acompañando este programa, necesitamos hacer un reseteo, necesitamos borrar de nuestra mente
todo lo que son las mentiras que se han vuelto tan populares enseñadas por el enemigo entre libros que leemos, películas que vemos, series que vemos, youtubers que vemos, personas que escuchamos, sermones que escuchamos. Vamos a un velorio y a veces escuchamos a gente de nuestra misma fe que mira y dice, ahorita está en el cielo fulano. O sea, parece que nosotros estamos envenenados con eso. Entonces necesitamos hacer un reseteo, un blanqueo del disco duro. Necesitamos hacer una descontaminación de toda esta ideología y comenzar a cargar la información verídica, la información de la palabra, la información que realmente nos va a traer esperanza, como nosotros hemos visto estos días. La información de que hay un Jesús que nos va a dar vida eterna, que yo ya puedo disfrutar de ella ahora, pero la concretización va a ser cuando Él vuelva, que va a poner fin al pecado, va a poner justicia a un mundo de injusticias y me va a dar la eternidad en un mundo totalmente diferente. Entonces, cuando yo miro desde esa óptica, yo digo, que venga nuestro Señor Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Ese es nuestro deseo, porque Él va a poner fin a todo esto, ¿no? Amén. Y a mí realmente al principio estaba como, vamos a estudiar el tema de la muerte, como que no le veía como, no tenía demasiado entusiasmo, pero después que comencé a estudiar más sobre este tema, me di cuenta cuán astuto es el enemigo en engañarnos, ¿no? Y realmente una cosa que me quedó así bien en claro en mi mente es cómo es importante ir a la palabra de Dios. Tenemos muchos preconceptos, como ya desde, puede ser desde lo que nos cuentan las familias hasta lo que vemos en la televisión y todo, digamos, es muy fuerte esa carga, ¿no?, de mentiras que el enemigo a nosotros ya desde niños nos va diciendo. Pero me di cuenta que no es para confiar en nuestros conceptos, no es para confiar en nuestra percepción, ni en la experiencia que vivimos, capaz con una experiencia sobrenatural, es para confiar en la palabra de Dios. Y realmente está muy claro, todos los textos difíciles que estudiamos este trimestre, vimos que está muy claro el concepto de la muerte y qué es lo que pasa después de la muerte, que es como un sueño, y que por sobre todo también quedé muy contenta de saber que nosotros tenemos una esperanza muy grande y que esa esperanza está realmente en Cristo. No hay ni una ciencia que pueda resucitar a un muerto. No hay nada que nos pueda conservar capaz más de 80 años, que es el promedio, 70 años, que es el promedio, sino que todo está en la fe en Cristo Jesús y que la muerte no es el fin para el cristiano. Y eso es una esperanza muy grande para todos los que vamos a pasar por esa experiencia dolorosa de capaz ver a un ser querido fallecer. Y vemos que esa separación no va a ser para siempre porque Jesús ya venció la muerte. Y todo eso realmente llenó mi corazón y espero que todos los jóvenes que hayan estudiado este trimestre, estos temas, puedan también haber aprendido y que quede en su corazón y en su memoria estos versículos que nos van a ayudar ya en el tiempo de fin en el que estamos viviendo a no caer en las trampas de Satanás, en mantenernos firmes y fieles a la palabra de Dios y a la esperanza con la que nosotros fuimos llamados. Así que muchas gracias, Pastor, muchas gracias, Pedro. Podemos terminar con una oración, quería pedir al pastor. Muy bien, vamos a orar, agradecer a Dios. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos esperanza. En un mundo de dolor, en un mundo donde el enemigo ha echado tantas trampas, tantos engaños, tantas mentiras, ha ilusionado a las personas con falsas enseñanzas. Padre, tú dejas en tu palabra un camino claro, llano, limpio, donde nosotros podemos confiar y seguir. Señor, ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a mantener una relación íntima contigo.
Ayúdanos, Señor, de cierta manera a ya disfrutar de la vida eterna todavía aquí en esta tierra, pero en la seguridad de que muy pronto obtendremos la vida eterna definitiva. Bendícenos, bendice a cada uno de nosotros que estamos aquí, a cada uno de los que están acompañando, escuchando este programa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, muchas gracias y realmente gracias a todos los que nos acompañaron en este repaso, en todos los repasos anteriores y que, bueno, el año que viene sea un año lleno de victorias y sigamos estudiando nuestra Biblia, nuestra lección y participando en la iglesia. A cada uno de los jóvenes, muchas bendiciones y Muchas hasta el gracias, siguiente. bendiciones también a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bendiciones.